Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Noticias del Fin. Todo lo que necesitan saber acerca del fin de los tiempos. Yo soy su amigo y hermano Juan Carlos de Jesús y en esta ocasión nuevamente estaré con ustedes tratando un tema muy importante de interés para el pueblo cristiano y para todos aquellos que quieren escuchar este mensaje. Noticias del fin anunciando el inminente retorno de Cristo a la tierra. Estados Unidos, con su presidente Donald Trump, han anunciado que Israel establece relaciones de paz, relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos, que es un país musulmán y que desde que Israel se fundó el 14 de mayo de 1948, o mejor dicho, proclamaron la independencia de Israel 14 de mayo de 1948, estos estados, los estados árabes, han proclamado una enemistad con Israel y muchos de ellos han dicho que es necesario eliminar a Israel del mapa. Los Emiratos Árabes Unidos han dado un paso extraordinario junto a Israel y los Estados Unidos. Esto sin duda tiene implicaciones proféticas extraordinarias para el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia dice que al final de los tiempos se estaría buscando establecer la paz entre los países del mundo. Uno de estos textos bíblicos lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 en adelante. En una parte dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Curiosamente, el lema principal de la ONU es paz y seguridad. Y ya esto estaba escrito en la Biblia desde hace más de 2000 años. Este tratado de paz, sin duda, es muy trascendental. Curiosamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está avanzando lo que es el reloj profético de manera extraordinaria. O sea, que yo creo con todo el corazón que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue puesto por Dios ahí para cumplir lo que la profecía bíblica dice. ¿Qué dice la profecía bíblica? La profecía bíblica habla de que al final de los tiempos se establecería un tratado de paz con los judíos por un personaje llamado el Anticristo, cosa que yo creo que todavía este personaje no está ejerciendo su función en el mundo. Sí, yo creo que está detrás de las cortinas, detrás del telón, moviendo hilos, pero aún no se ha manifestado al mundo. Eso creo yo. ¿Por qué? Porque aún la iglesia, desde el punto de vista de nosotros, es un punto de vista personal, aún la iglesia está en la tierra y nosotros creemos que mientras la iglesia está en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Sin embargo, todos los hilos, el escenario mundial se está preparando para la inminente manifestación de este personaje. Este 2020 nos amaneció con distintos eventos mundiales, terremotos en distintas partes del mundo, especialmente en el área del Caribe. Solamente en Puerto Rico la tierra tembló más de 1200 veces. Huracanes, guerras, sediciones, las protestas violentas en Estados Unidos, esta pandemia del COVID-19 que ustedes saben que a la fecha se dice que ha matado cerca de 1 millón de personas. Y esto pues ha traído temor a nivel mundial. La economía mundial de los distintos países del mundo se ha venido abajo. Hay muchas personas desempleadas, los hoteles han cerrado, las líneas aéreas tuvieron un tiempo donde se paralizaron, el mundo se paralizó prácticamente. Sin embargo, lo que es el avance para un nuevo orden mundial ha ido progresivamente avanzando en el mundo. Quiero compartir con ustedes 7 datos, o mejor dicho, 7 cosas que ha hecho el presidente de los Estados Unidos
en relación a Israel y que avanza el reloj profético para esa nación. Eso quiere decir de que muy pronto uno de los pasos que se podría dar es la construcción del tercer templo. Yo creo que esto va a suceder, creo yo, opinión personal, después del arrebatamiento de la iglesia. Aunque puede haber la posibilidad que la iglesia vea el inicio de la construcción del tercer templo. Hay posibilidad, porque cuando el anticristo se manifiesta, va a Jerusalén y establece un tratado de paz con los judíos de 7 años. El presidente de los Estados Unidos ha querido presentar o ha presentado al mundo lo que es un tratado de paz que le llaman el Tratado de Paz del Siglo. A continuación, yo quiero compartir con ustedes 7 cosas que ha logrado el presidente de los Estados Unidos en su primer mandato. A continuación, 7 cosas relacionadas a la nación de Israel. Número 1, retiró a Estados Unidos del tratado nuclear con Irán impulsado por Obama, donde se le quitaban las sanciones a cambio de eliminar sus pretensiones de fabricar armas nucleares, cosa que nunca cumplió. Número 2, en el 2017 reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, cosa que ningún otro presidente de los Estados Unidos había hecho. Número 3, en el 2018, 70 años después de la declaración de la independencia de Israel, mudó la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que ningún gobernante americano había hecho. Otra cosa que hizo el presidente de los Estados Unidos fue que reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, que, recordando nosotros en una guerra que se dio con Siria y los países árabes, la nación de Israel, los soldados israelíes conquistaron esta parte de Siria, que en un momento en la historia de Israel le pertenecía a Israel, pero que Siria luego lo tenía bajo su dominio. Esto hizo el presidente de Estados Unidos, reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. También, otra cosa que ha hecho el presidente de Estados Unidos junto a su asesor Jared Kushner fue que elaboraron un tratado de paz donde se le otorga a Israel la mayor parte de los territorios. A esto se le ha llamado el Acuerdo de Paz del Siglo. Otra cosa que hizo el presidente de Estados Unidos, visitó a Jerusalén como presidente de la nación americana. Ningún otro presidente en la historia americana había visitado a Israel siendo presidente, o sea, visitado a Jerusalén siendo presidente. Ningún otro lo había hecho. Donald Trump lo hizo. Visitó Jerusalén siendo presidente. Otra cosa que hizo Donald Trump y que es reciente, impulsó un tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, por primera vez en la historia de Israel moderno, y se dice que otros países árabes establecerán la paz con Israel. Esto es lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Será la construcción del tercer templo? Bueno, yo creo de que se están dando pasos firmes para que Israel, que es el reloj profético de Dios, tenga todo lo que necesita para cuando llegue este personaje, el anticristo, se pueda manifestar y hacer lo que ya está escrito en la profecía bíblica. Israel y Emiratos Árabes Unidos establecen relaciones diplomáticas, una resolución por la que las autoridades israelíes suspenderían la anexión de territorio palestino en Cisjordania. Sin embargo, el primer ministro israelí ya ha anticipado que se trata de una suspensión tan solo temporal. El presidente Donald Trump ha apoyado y celebrado el acuerdo en el que Estados Unidos ha intervenido como promotor y mediador. Todo el mundo dijo que esto sería imposible. Este es un momento verdaderamente histórico. Desde que se firmó el Tratado de Paz entre Israel y Jordania hace más de 25 años, no se había avanzado tanto hacia la paz en Oriente Medio.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclaró que la aplicación de la soberanía en Cisjordania es temporal y no una cancelación definitiva de la anexión. Hoy marcamos el comienzo de una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe. Este es el mayor avance hacia la paz entre Israel y el mundo árabe en los últimos 26 años. En este tuit, el príncipe heredero de Abu Dhabi asegura que se ha llegado a un acuerdo para detener una mayor anexión israelí de territorios palestinos. Sin embargo, para los palestinos se trata de un acuerdo que legitima y consolida la actual ocupación militar israelí y que además rompe el consenso de no establecer relaciones con Israel hasta la creación de una Palestina soberana. Este acuerdo no sirve en absoluto a la causa palestina, más bien sirve a la narrativa sionista. Este acuerdo da aliento a la ocupación de Israel, a continuar negando los derechos de nuestro pueblo palestino e incluso a continuar sus crímenes contra nuestro pueblo. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, convocó una reunión de urgencia para estudiar la respuesta al acuerdo que ha generado un amplio malestar entre los palestinos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado y ha anunciado al mundo un reciente acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, o mejor dicho, se han restablecido las relaciones diplomáticas entre estos dos países, algo histórico. Esto ha sido este pasado 13 de agosto del año 2020. Este año 2020, señores, prácticamente está avanzando lo que es el reloj profético de Dios de manera asombrosa. En este año se ha presentado al mundo lo que es, este año 2020, se presentó al mundo lo que es el Tratado de Paz del siglo. El presidente de Estados Unidos está tratando de impulsar un tratado de paz en Israel, cosa que ningún gobierno de los Estados Unidos ha logrado. No lo logró George Bush padre, no lo logró Bill Clinton en su tiempo, en los años 90, donde se reunió con distintas personalidades tanto de Israel como del Medio Oriente, países árabes, con el rey de Jordania y otros gobernantes del Medio Oriente. Se reunieron en Camp David y aún así no lograron establecer un tratado de paz duradero entre Israel y sus enemigos en ese vecindario que son enemigos de Israel. No logró George Bush, que empieza a gobernar en Estados Unidos desde el 2000 hasta el 2008. En sus 8 años, George Bush, hijo, no logró un avance en las relaciones de paz entre Israel, palestinos y los árabes. No logró tampoco el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El presidente Obama, creo que en el 2013, si no me falla la memoria, establece lo que es un acuerdo nuclear con Irán junto a otros países de Europa para impedir, entre comillas, que Irán obtenga lo que son bombas atómicas, el desarrollo de bombas atómicas. A cambio, o sea, hacen este tratado, le dicen a Irán, mira, para de realizar tus ensayos para obtener una bomba atómica y nosotros te vamos a quitar las sanciones que tú tienes. En otras palabras, le devolvieron a Irán miles de millones de dólares para que ellos suspendieran su programa nuclear. Y sin embargo, Irán continuó su programa, continuó financiando a los países enemigos de Israel y a los que son estos terroristas, Hamas, Hezbollah, Hamas en lo que es la Franja de Gaza y Hezbollah en lo que es el Líbano. Ha continuado financiando todas estas personas y también en la guerra de Siria, Irán se ha metido. Reiteradas veces Irán ha dicho que es necesario eliminar, borrar a Israel del mapa. Y Barack Obama le puso en las manos a este régimen dictatorial del Medio Oriente, el régimen del Ayatollah Ali Khamenei, entre otros, para que ellos obtengan miles de millones de dólares a cambio prácticamente de nada, porque ellos continuaron su programa nuclear secretamente. Pero llega en el escenario mundial un personaje curioso. Llega en el escenario mundial en el 2016, llega lo que es Donald
Trump. Donald Trump. Recordando ustedes que Barack Obama empieza en el 2008 su primer mandato, en el 2012 culmina, inicia de 2012-2016 su otro mandato. A inicio del 2017 empieza a gobernar, luego que en el 13 de noviembre del 2016 vence a la candidata demócrata Hillary Clinton en estas elecciones, y en enero Donald Trump pues inicia su gobierno, que concluye en el 2021 si no se reelige en este año 2020, el 3 de noviembre. Ahora, Donald Trump, junto a su yerno Jared Kushner, que es judío, curiosamente, han venido desarrollando lo que es un tratado de paz para Israel y el Medio Oriente. O sea, están buscando la paz. Lo que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiere decir que la Biblia profetiza que al final de los tiempos se va a estar buscando la paz entre los países del mundo. ¿Qué hizo el presidente de Estados Unidos? Cosas que ha hecho. Quiere decir, señores, que el reloj profético de Dios, que nosotros lo hemos dicho, Israel sigue avanzando. Nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en Israel para poder comprender la profecía bíblica. Si nosotros ignoramos a Israel, no vamos a poder comprender lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que a mí me pone los pelos de punta es que se vienen estableciendo este tratado de paz que está dirigido por un judío precisamente, Jared Kushner. Muchos se preguntan, ¿será Donald Trump el anticristo? Yo creo personalmente que Donald Trump no es el anticristo, desde mi punto de vista. Ahora una cosa, la profecía bíblica dice que al final de los tiempos, en el escenario mundial, aparecería un personaje que establecería un tratado de paz con los judíos de 7 años. De 7 años. Nosotros conocemos ese personaje como el anticristo, que aparece en la semana 70 de Daniel. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? Recordando ustedes que Daniel tuvo una visión a través de un ángel, el ángel Gabriel, que le enseñó a Daniel las cosas que pasarían a futuro relacionado a la nación de Israel. Y le dijo que 70 semanas, en Daniel 9, 24 al 27, dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu santa ciudad, dice el ángel. Y que habla de la semana 70, donde dice que un personaje firmaría un tratado de paz con los judíos de 7 años, y que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana, estamos hablando de los 3 años y medio, ese personaje rompería ese tratado de paz, iría a Jerusalén, en el tercer templo de Jerusalén se proclamaría Dios en la tierra. Entonces, por eso yo creo que Donald Trump no es el anticristo, y que no lo es, posiblemente desde mi punto de vista, vuelvo y lo digo, no es el anticristo, porque aún necesita estar lo que es el tercer templo en Jerusalén, se tiene que construir, que no dudo que en cualquier momento se inicie la construcción del tercer templo, porque le voy a decir una cosa a ustedes, ya todos los utensilios para el tercer templo están ya realizados, el lavacro, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, está la vestimenta de los sacerdotes. Ya hay sacerdotes que han sido entrenados en Israel. Se volvió a establecer el Sanedrín. ¿Recuerdan ustedes el Sanedrín que sentenció a muerte a Jesucristo? En Israel se ha vuelto a establecer por 70 judíos o 72 judíos que lo conforman, que es un tribunal religioso donde se juzgan casos en Israel. Entonces, en Israel hay muchas cosas que se han venido avanzando. Ahora, en este tratado de paz, el acuerdo de paz del siglo establece que a Israel se le debe de dar una gran parte de Cisjordania. Recordando ustedes que Cisjordania ha estado en conflicto en lo que es en la ONU e Israel, porque la ONU dice que Cisjordania le pertenece a los palestinos y que la otra parte donde se encuentran ahora mismo los judíos, las principales ciudades judías, le pertenece a Israel. Ahora, ¿qué pasa con Cisjordania? Cisjordania, en esa porción donde hay partes que está controlada por los palestinos,
Por ejemplo, está Belén, que fue donde nació Jesús. Históricamente, Belén es parte de Israel. Y otras ciudades importantes de la historia judía está ahora mismo controlada por los musulmanes y por los palestinos. Ahora, la profecía bíblica habla, Jesucristo hablando en Mateo 24, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Y Judea actualmente no es nada más y nada menos que la parte de Cisjordania, que ahora mismo está en disputa. Recientemente Benjamín Netanyahu dijo que iban a anexionar la parte de Cisjordania a Israel. Anexionar una gran porción, creo que un 30% de Cisjordania. Tenían planes en este año 2020 de anexionarla a Israel, pero lo paralizaron esos planes ahora en el marco de firmar un tratado de paz con Emiratos Árabes Unidos. Lo que ha dicho Netanyahu es que no lo han suspendido, sino que lo han puesto en pausa. Han puesto en pausa los planes de anexionar Cisjordania o el 30% de Cisjordania, o mejor dicho, Judea, a la nación de Israel. Es importante entender que el Señor dice que Judea va a estar incorporada a la nación de Israel en la gran tribulación, porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Quiere decir que va a llegar un momento cuando el anticristo, después de los 3 años y medio, que entra a Jerusalén, allí se proclama Dios en el tercer templo judío que va a estar construido, se proclama Dios y este personaje empieza a perseguir a los judíos en Israel. Entonces, el Señor en el Mateo 24 habla de los que estén en Judea, o sea, los judíos que estén en Judea. Habrá muchos judíos en esa parte que ya estará incorporado en Israel. Dice, huyan a los montes, porque habrá una gran persecución contra los judíos. Será el tiempo de angustia para Jacob, según vemos en Jeremías 30, versículo 7. Tiempos de angustia para Jacob. Será un tiempo terrible. Será un tiempo peor que los tiempos de Hitler, donde van a perseguir a los judíos, van a morir millones de judíos por esta persecución del anticristo. Muchos de ellos se irán al desierto de Petra, en Jordania, y allí serán resguardados por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Posiblemente los 3 años y medio más fieros de lo que es la gran tribulación. Y esto sucede en esta semana 70 de Daniel. Por eso este establecimiento de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos a nosotros nos levanta las antenitas y nos pone la mirada hacia Israel, porque está establecido por la palabra de Dios, que se va a estar al final de los tiempos buscando la forma de establecer la paz de Israel con sus vecinos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que buscan dividir la tierra que Dios le dio a Israel, la tierra que Dios le dio a Abraham, que salió de su boca, que le dijo a Abraham. Si usted se va en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, pero específicamente en Génesis 12, Génesis 15, el Señor le dijo, le prometió a Abraham que le daría esa tierra que él estaba mirando con sus ojos, a él y a su descendencia. ¿Cuál es el problema? Que los árabes dicen, y las Naciones Unidas dicen, y la Unión Europea dicen, que hay una porción de esa tierra, que Dios le dio a la nación de Israel. Ellos dicen que no le pertenece a Israel. Y ahí es donde está el problema. El problema ahí no es un problema entre árabes y judíos, es un problema de las naciones contra Dios, porque quien lo dijo no fue Abraham, quien dijo eso no fue Israel, quien dijo eso es el Dios eterno. Él dice que esa tierra le corresponde a Israel. Entonces hay un problema grande allí. Es un problema de dimensiones espirituales la que nosotros estamos viendo en el Medio Oriente. Entonces, ¿por qué es el problema de estos tratados de paz? Porque esos tratados de paz buscan establecer la paz con Israel a cambio de que Israel no tome la tierra que le corresponde a ellos, proféticamente hablando. Entonces vemos que con este tratado de paz que se firma con los Emiratos Árabes Unidos, este 13 de agosto del 2020, vemos que Netanyahu suspende la anexión de Cisjordania a la nación de Israel, cosa que está contemplada en el tratado de paz
del siglo de Donald Trump, donde le dan una gran porción de esos terrenos a Israel y otra porción a los árabes. Entonces, vemos aquí, señores, por eso que en la gran tribulación los juicios de Dios se van a desatar sobre la tierra y está relacionado con la nación de Israel. ¿Lo quiere usted creer o no? La gran mayoría de los juicios de Dios que van a caer en la gran tribulación están relacionados a la tierra de Israel. Y sucede en la mayoría de los juicios de Dios en la gran tribulación después que el anticristo va al tercer templo y se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Desde ese momento, a la mitad de la gran tribulación o a la mitad de la semana 70 de Daniel, que él se proclama a Dios, inician a caer los grandes juicios de Dios sobre la tierra. Lo que son las copas, las trompetas, donde caerán asteroides, grandes asteroides del cielo a la tierra, los mares se convertirán en sangre, las fuentes de las aguas de los ríos se convertirán en sangre, árboles se van a quemar, millones de animales van a morir, habrá hambres en todas partes del mundo, una hambruna como nunca antes porque habrá sequía. El sol, no sabemos si es que la tierra se va a acercar más al sol en la gran tribulación, pero el sol va a quemar la tierra prácticamente. Los polos se están derritiendo actualmente y aparentemente es que la tierra o se ha acercado un poco más al sol o algo está pasando porque hay una sequía a nivel mundial y va a haber una gran sequía en la gran tribulación. Dice que va a caer fuego del cielo literalmente y va a consumir a los hombres. Habrá grandes úlceras que le van a salir a las personas en la piel y en su cuerpo. Va a ser algo extraordinario. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante dice que van a caer estrellas del cielo sobre la tierra. Cuando hablamos ese término de estrellas que van a caer, son asteroides que van a caer como una lluvia de asteroides que van a caer sobre la tierra y que van a morir miles, si no millones de personas a nivel mundial por estos juicios que van a estar cayendo. Dice que habrán agua que va a caer una estrella y que se van a convertir amarga y todo el que tome esta agua se va a morir envenenado. Esto viene para la gran tribulación. Son cosas terribles que van a estar sucediendo y está relacionado a la nación de Israel porque vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis que se levanta el dragón, empieza a perseguir a la mujer, que no es nada más y nada menos que la nación de Israel. Dice que la mujer huye al desierto donde tiene un lugar preservado para ella por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Cuando usted lo calcula, de acuerdo al calendario hebreo, son nada más y nada menos que 3 años y medio. Allí van a ser ellos guardados hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesús desciende del cielo, según vemos en Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco, desciende y pelea por la nación de Israel. Quien va a defender a la nación de Israel no es Donald Trump, no es Estados Unidos. Quien va a descender a pelear por la nación de Israel es el mismo Dios que los va a defender de sus enemigos y del anticristo que se habrá levantado para destruirlos. Solamente Dios tiene la última palabra. Actualmente Israel tiene muchos enemigos, son muchos países del mundo que no tienen relaciones diplomáticas con Israel y aquí se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver a continuación. Estos son los países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel para que usted tenga una idea. Después del establecimiento del Estado de Israel en 1948, Israel fue sometido a diversos boicots relacionados por la Liga Árabe para aislar las relaciones diplomáticas del Estado israelí. Actualmente, Israel tiene relaciones diplomáticas con 157 países de los 192 miembros de las Naciones Unidas, así como el Estado no miembro de las Naciones Unidas, la Santa Sede y la Unión Europea. Algunos estados reconocen a Israel como un estado, pero no tienen relaciones diplomáticas con él. Varios países habían tenido relaciones diplomáticas con Israel, pero las han roto o suspendido. En Latinoamérica, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la Liga Árabe, Mauritania, en la África no árabe, Chad, Malí y Níger, y con Irán hasta la Revolución Islámica. Algunos de estos países ya han reanudado relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, un número considerable de países, todos miembros de la Liga Árabe, alguna vez tuvieron relaciones económicas formales, principalmente comerciales, con Israel,
pero se quedaron un poco cortos en las relaciones diplomáticas y decidieron cortar esas relaciones económicas. Bahrein, Marruecos, Omán, Qatar y Túnez. Hasta el día de hoy, hay un total de 31 Estados miembros de las Naciones Unidas que no reconocen al Estado de Israel o que no tienen relaciones diplomáticas con este. De los 31 Estados miembros de las Naciones Unidas, 18 son Estados miembros de la Liga Árabe. Tiene un total de 21 miembros: Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Las excepciones son Egipto, Jordania y Mauritania. 10 son miembros de la Organización para la Cooperación Islámica: Afganistán, Bangladesh, Chad, Indonesia, Irán, Malasia, Malí, Níger y Pakistán, así como Bután, Cuba y Corea del Norte. Algunos de estos países aceptan los pasaportes israelíes y reconocen otras situaciones referentes a la soberanía de Israel. Entonces, ustedes pudieron ver todos estos países del Medio Oriente que no tenían relaciones diplomáticas con Israel. Por eso es que es trascendental esto, que los Emiratos Árabes Unidos establezcan este tratado de paz con los judíos, impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor principal, Jared Kushner. Es muy importante porque dicen en las informaciones que ahora vienen otros países del Medio Oriente que van a establecer la paz con Israel, posiblemente Arabia Saudita y otros países más importantes de la región. Ya Israel tiene paz con Egipto, con Jordania y creo que Egipto y Jordania, y ahora mismo se agrega los Emiratos Árabes Unidos. Posiblemente luego se agregue Arabia Saudita, como dije, y otros países más de la región y del Medio Oriente. Esto quiere decir que el mundo está detrás de la paz, pero sabemos que no se puede encontrar la paz sin Jesucristo. No se puede encontrar la paz si no se ha entregado el corazón al Señor. Es muy importante lo que está pasando a nivel mundial y nosotros debemos de mirar esto como una señal del final de los tiempos, porque el Señor así lo ha dicho. Esperamos que estas palabras sean de bendición para usted, que usted la atesore en su corazón y que podamos mirar todo esto y saber que Cristo viene muy, muy pronto. Preparémonos y mantengámonos en oración. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que este tema les sea de bendición a todos ustedes. Será hasta un próximo video. Dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.